Muy bien, muchas gracias. Seguimos en Los de Acá, el programa de la Subsecretaría de Cultura de Misiones con nuestros hacedores culturales. Permítanme agradecer al artista plástico Rubén Díaz por permitirnos compartir con ustedes estos dos cuadros que hoy engalanan nuestro set. Y estoy charlando con mi querido amigo Fernando Anacarate, que me contaba recién en el bloque anterior de que a partir de una idea de Fermín Fierro, otro también gran amigo nuestro y querido y respetado, entra de algún modo en un territorio que fue fundamental por aquellos años tener en Posadas un estudio de grabación, porque había que irse por aquellos años, Fer, o a Asunción, o había que irse a Buenos Aires, o a Corrientes, pero en Misiones un estudio de grabación como el que ustedes montaron no había todavía. No, totalmente. Que ha ido... ¿Te acordás quién fue el primero que apareció a grabar algo contigo ahí? Porque vos tenés materiales, ya has grabado hasta Ramón Ayala, varios, 9, 8 o 9 discos a Ramón. Oficiales con Ramón yo creo que son 6, pero así, pero hay cosas que... Ramón es un tipo que graba mucho y que después decide no grabar, no editar eso porque no le gusta y graba otra cosa, pero hay cosas es un hombre muy, que muy trabaja mucho en el estudio, Ramón. Yo creo que lo que nosotros armamos cuando recién arrancó el estudio... ¿Qué se llamaba? Esencia. Quedó ESG porque era Esencia Sonido Grabaciones, que nosotros teníamos una pequeña empresa de sonido y de grabación. Y después empezó a armarse. Entonces, Esencia Sonido y Grabaciones, y que era ESG, y quedó ESG. Y ahí estamos viendo, Fer, algunas tapas de los cassettes, de los primeros CD, claro, porque fue también la transición esa de que del disco de vinilo y del disco y del cassette se pasó al CD, empezaban a aparecer los primeros CD. Bueno, fíjate que con respecto al CD, el primer CD que hay editado de algún músico de la provincia, si no me equivoco, es el de Divino Vicio. Ajá. De Gary Anadón, y ese disco está editado por SG, o sea, lo hicimos nosotros. No se grabó completamente en el estudio, creo que no sé dónde grabaron, creo que habían grabado fuera del país, Paraguay, en Asunción. Y hubo algunas cositas que se retocaron en el estudio, se remasterizó y se hizo un par de temas, que incluso tocó algunas cosas. Pero fue el primer disco compacto, editado, sacado acá. Y de las grabaciones, ¿quiénes más han ido apareciendo allí? Porque uno iba al estudio y te encontraba a vos todo el tiempo trabajando. No, bueno, sí, eso fue... Me hizo dejar la música, me hizo dejar el escenario, el estudio prácticamente me hizo dejar... ¿Te absorbió? Sí. Aparte te entusiasmó, porque veía yo de aquellos años cómo todo el tiempo te estabas capacitando, estabas indagando en distintas cosas que hacían a que el producto que largaras el día de mañana fuera un producto digno, un producto bien presentado. Cuando empezó la era digital, digamos, del audio digital, era una risa, porque en realidad había que hacer la grabación en formato analógico o digital, pero vos tenías que sí o sí pasarlo a digital. Se tenía que mandar en esa época, a Buenos Aires, a un estudio de remasterización, y de ahí se mandaba a hacer el stamper, que era el original del disco, a Canadá. Salía, viste, era como tenías que venderle el auto para pagar el stamper. Entonces, era una cosa de locos. Y bueno, yo estaba trabajando con gente de Buenos Aires, a quienes le mandaba los materiales, y una vez uno de ellos, que fue Quique Bergani, me dice, ¿por qué no te haces vos un curso y te va a salir mucho más barato que mandar para hacer la remasterización? Y necesitaba determinados equipamientos. Bueno, entonces entré a mirar la posibilidad y empecé a hacer la remasterización. Entonces prácticamente salía el audio ya terminado desde acá. Igual había que mandarlo a Canadá. En ese momento había que mandarlo a Canadá. Después se empezó a hacer en Argentina. O sea, hacía también en Brasil. En Brasil también, pero eran de otra calidad. Había algunos problemitas con la cantidad
de copias que se le podían hacer. Ajá. Porque el stamper es una cosa que... Sí, el original, que es un disco de vidrio. Claro, y va por contacto, que por ahí la gente no lo sabe, eso, va por contacto el disco, entonces mientras mejor sea la calidad del stamper, mayor cantidad de copias se le pueden hacer. Después, Fermín, obviamente, que Fermín Fierro, con su último disco, como no me acuerdo el nombre, ¿vos te acordás? Los Misioneros somos así. Aparte está bueno ese disco de Fermín, donde él puso un trabajo que venía haciendo varios años antes, o sea, unos 10 años antes, tiene un trabajo de composición ese disco, no es una composición, un disquito que sale así corriendo. Tenemos con la música y la danza de Misiones de Ricardo Ojeda, el disco de Ricardo, el primer disco de Ricardo Ojeda. Posteriormente me contacta Ricardo y me dice, vos por casualidad no tenés el máster de un disco de solo de bandoneón que tiene Ricardo, que salió hace poquito, creo que fue el año pasado, o sea, hace poco en relación a lo que fue el otro, donde él toca música regional, pero a su vez toca Bach, toca Mozart con el bandoneón, solos de bandoneón, un disco impresionante. Sí, ahí lo estamos viendo, impresionante. Ahí estamos viendo. Y bueno, todo el canto claro en armonía, primero en armonía. El cassette, aquel. Era cassette todavía. Bueno, son... Uno se pone a pensar... ¿Más de 300 quizás? Casi 300 producciones en total, sí, obviamente no todas con la misma, llamémosle, importantes son todas las producciones. Difusión quizás. Claro, difusión, demos, cosas que por ahí los músicos necesitan, o producciones de pequeños productores de música. Danilo Santinelli. Danilo. ¿Cómo se llamaba? Osmar Bornes, no sé Osmar. si... Cau. Que... Nuestro querido amigo también. Bueno, una serie, hay unos muchachos de Aristóbulo del Valle, los del Valle. Los del Valle. Hay bueno, Vicente Cidade, una cantidad impresionante, el propio Teodoro, por supuesto. Teodoro Cuenca. Disco en el que hemos compartido horas de grabación. Pero hacemos una pequeña pausa y seguimos charlando, ¿te parece? Fernando Anacarate, músico, productor, arreglador, charlando con nosotros en Los de Acá. Y se ha traído la guitarra enseguida, algunas cositas va a tocar seguramente. Ya venimos.